Mi siguiente entrevista es con el sociólogo y catedrático universitario José Clemente Lazo. Tocayo, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Bueno, Gracias. es decir, estamos viviendo un estudio sociológico mundial. Pues, ¿cómo serán las personas después de este confinamiento? ¿Cómo estaremos, cómo está el nivel de agresividad, de ansiedad, de desesperación de las personas y cómo reaccionaremos ante este gran reto que nos trae este 2021? Gracias por la invitación. Bueno, como tú lo has dicho, se ha generado prácticamente un laboratorio en ciencias sociales con respecto a lo que ha sido la pandemia y cómo se ha trastocado la vida cotidiana y el comportamiento de los grupos con respecto a esto. Ajá. Efectivamente, esto nos permite ver muchos fenómenos que se están dando, principalmente el efecto del confinamiento que ha tenido diferentes niveles y que es bastante complejo. Hay quienes dicen que el confinamiento ha traído ventajas en alguna medida en la consolidación de las familias, pero definitivamente eso ocurre cuando la plataforma económica que tienen las familias permite esa interacción saludable dentro de los espacios. El detalle está en que el trastoque material dentro de nuestras familias, producidas también por el tema de la pandemia, y en espacios que, vamos a decirlo, en alguna medida no son tan saludables, Claro. ha traído un conjunto de problemas, tanto en la niñez como en los grupos vulnerables que están dentro del seno familiar, digamos, adultos mayores, el tema de la violencia doméstica, que principalmente se ve afectada en la mujer más que todo. Entonces, esos espacios son los que se han develado con respecto a lo que ha sido el confinamiento. Y como digo, la plataforma económica en donde no se están resolviendo, se resuelven de manera mínima situaciones particulares como el alimento, definitivamente trae situaciones específicas. En el caso de los niños, la interacción necesaria que se da principalmente con sus pares en las escuelas se ve mermado totalmente y efectivamente va a tener efectos en lo que es la socialización de estos niños. Los adolescentes se vuelven más vulnerables en el uso Sí. de las tecnologías. Hoy sabemos que efectivamente hay muchos peligros y que ahora se ha elevado el uso de las tecnologías quienes tengan este acceso, principalmente los adolescentes, por la necesidad de interacción que tienen con sus pares. Y como lo hemos plasmado, adultos mayores que en espacios no saludables pueden ser objetos de maltrato, y lo que históricamente hemos visto, el gran problema de situaciones de violencia doméstica, principalmente contra la mujer en estos espacios, se reproduce. Entonces, definitivamente lo que tenemos entre manos es una situación difícil porque la variable tiempo es fundamental. Una cosa es que te confinen 3 meses, ya vamos para un año en una situación en la que intermitentemente el confinamiento se hace más fuerte o reducido, y efectivamente tenemos esos fenómenos en estudio. Hoy en la universidad tenemos dos investigadoras que están precisamente haciendo un análisis sobre el tema de la violencia doméstica en espacios de confinamiento. Pues hace unos meses, o hace casi un mes, la BBC publica este libro de un sociólogo americano que decía que para entender estos alegres 20 había que entender que era una población que venía del gran trauma que fue la Primera Guerra Mundial y después de ese azote que fue la gripe española. Y esto pues, provocó pues, un desenfreno sexual, pues obviamente porque la población tiene que volver a repoblarse y esos encuentros también van a provocar ese desenfreno. Se espera que eso pase cuando nos abran las puertas a todos nosotros después de esta pandemia. Mira, me suena interesante esto, pero lo que me has dicho es una beta para investigar si efectivamente vamos a tener un efecto de este tipo de repoblamiento de la población precisamente en esta situación. No me atrevería a decir lo que va a haber afectaciones importantes en esto, pero yo creo que podríamos considerarlo como una variable para estudiar. Porque no fue casual que la gente después de estos confinamientos tuviera la mente tan aturdida que buscaran regímenes autoritarios como formas de gobierno. Y es donde el fascismo coge más fuerza, es donde se intenta hacer regímenes comunistas, implantar regímenes comunistas pues, en Hungría y en la propia Alemania. Es decir,
¿cómo va a ser el hombre después, o la sociedad, qué buscará después de estos confinamientos y después de que tengamos 10 meses de que nos estén dando órdenes y cumplirlas a rajatabla? No, definitivamente tenemos un escenario totalmente distinto de aquella década. Tenemos una plataforma tecnológica que ha modificado relaciones, establece también interacciones que no eran posibles en ese escenario específico. Pero definitivamente uno de los elementos centrales para efectos de la pandemia es el manejo del miedo y principalmente la inseguridad que se provoca entre las personas. Eso genera espacios de vulnerabilidad o de búsqueda de líderes en alguna medida que tengan la fuerza, entre comillas, que se reconoce, para efectos de que puedan solucionar problemas específicos. Y efectivamente aquí pueden surgir las extremas derechas o las extremas izquierdas, que serían vistas como una alternativa dentro de la población para generar esa seguridad que la gente busca con respecto a retomar una economía que necesitamos que sea próspera para salir adelante. Entonces, esos autoritarismos y esos populismos, tanto de izquierda como de derecha, pueden estar apareciendo como una alternativa. Yo estoy de acuerdo en eso, pero efectivamente en la medida en que se tomen las acciones necesarias de activación de la economía, de oportunidades en la población, de reducir la exclusión social y la desigualdad, no tendría por qué ocurrir estos temas. Bueno, lo más importante de todo esto es que después de esto vamos a tener estados paquidérmicos, no solamente por el nivel de empleados, de empleomanía que van a generar, sino también con el nivel de deuda. Es decir, cómo convivir con un estado que nos lo vamos a tropezar saliendo de casa en todos lados. Un gobierno. Yo creo que el papel institucional de los gobiernos es fundamental en lo que viene con respecto a cómo vamos a vivir. Una política que nos permita esa inclusión, esa participación, esas oportunidades que no se habían dado hasta este momento es fundamental. Pero claro, vamos a tener actores sociales que tienen su propia agenda y que el interés económico puede estar primando sobre las visiones de la población en general. Y allí es donde recurre el peligro de estos regímenes, como lo has planteado tú. Bueno, además de que vamos, y este desarrollo de toda la tecnología fue el caldo de cultivo también del desarrollo exponencial que sufrido este gran hermano que son las redes sociales y el desarrollo a la vez de la inteligencia artificial para esta década. Es decir, vamos a tener quien nos vigile y sepa todo lo que nosotros vamos a hacer de forma tan burda como se está viendo, casi imitando al gran hermano de aquel... Orwell. De Orwell. El Big Brother. Orwell. No, definitivamente, yo creo que es interesante ver, y que lo han mencionado, ¿no? El tema de las sociedades distópicas como Orwell y Huxley. Efectivamente, que en efecto lo que nos plantean son situaciones extremas de sociedades distópicas, pero hay elementos que son altamente rescatables en ese tipo de sociedades, ¿no? El tema de los medios de comunicación, la observación constante en términos de seguridad, precisamente el tema del disfrute, como lo plantea Huxley en su momento, el disfrute de una sociedad en su conjunto, del placer es fundamental. Yo creo que esas son formas de manipulación social que pueden partir directamente de lo institucional para mantener a una población adormecida. Yo creo que eso no necesariamente es lo que necesitamos en este momento. Necesitamos una población con conciencia, una población con pensamiento crítico, una población que participe y que participe del desarrollo de esos escenarios nuevos de recuperación que vamos a tener. O sea, yo digo, si hemos vivido una experiencia de este tipo de pandemia, la gente dice pandemia mundial, aunque sea redundante, tenemos que entender que el escenario no puede volver a ser el que era anteriormente, sino conseguir condiciones nuevas para la población. Entonces, este es el espacio de evaluación. Parece que estamos tratando de buscar y llegar al equilibrio de una sociedad anterior cuando tenemos la oportunidad de renovar estos espacios. Pero como he repetido, hay intereses políticos y económicos que no les interesa el cambio, sino mantener la misma situación. Cambiar para no cambiar. Sí, cambiar para no cambiar. Bueno, José Clemente Lazo, como siempre, sociólogo, catedrático de la universidad. Gracias por esta entrevista.